Esperando se encuentren todos muy bien, les doy la más cordial bienvenida a esta octava sesión de Enlaces, el valor de transferir. Agradecemos a cada uno de los presentes, tanto a quienes nos han acompañado en las últimas 7 sesiones como a quienes se incorporan el día de hoy. Mi nombre es Tania Olea, soy periodista del Centro UC de Innovación en Madera y del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera Senama, y hoy los acompañaré como moderadora. Antes de comenzar con la sesión, me gustaría hablar un poco más sobre Enlaces, que es una campaña de divulgación científica creada con el fin de entregar herramientas básicas para interiorizarnos en los atributos de la madera y su cadena de valor. De esta manera, dando conocimientos generales y básicos, generales y técnicos, para derribar mitos y barreras del conocimiento. A través de esta campaña hemos entregado diversos productos, como infografías, materiales de apoyo, webinars y artículos periodísticos, los cuales se han enfocado en cada una de las sesiones, las cuales a su vez han tocado cada una de las partes de la cadena de valor de la madera, tales como preservación, ingeniería forestal, desarrollo de bioproductos y actualmente construcción en madera. Cada uno de estos productos llega semanalmente al correo electrónico los días viernes. Y si no están inscritos en nuestra campaña, los invito a hacerlo. Pueden hacerlo desde www.senamat.cl/enlaces, donde podrán acceder al formulario de inscripción de nuestra campaña y también a las distintas sesiones anteriores, ya sea para revivirlas o para conocerlas por primera vez. Quienes deseen compartir en sus redes sociales esta actividad pueden etiquetarnos, ya que nos encontramos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter o X. Pueden encontrarnos como Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera Senama o Centro C de Innovación en Madera CINUC. Y sin más preámbulos, los dejo con el expositor del día de hoy, Diego Maige. Diego es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con un máster en Arquitectura Sustentable y Energía de la misma casa de estudio. Actualmente ejerce como jefe del área de tecnología de la Subdirección de Transferencia del Centro C de Innovación en Madera y también administra la página Diseña Madera. Hoy nos presenta Diseño Arquitectónico en Madera, tendencias a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Voy a continuar. Y bueno, como introducción a esta presentación sobre tendencias a nivel nacional e internacional en diseño arquitectónico en madera, lo primero y más fundamental es entender un poco cómo ha sido la evolución de todo este sistema constructivo. La madera es un material con tradición que ha pasado por tiene distintas técnicas, distintos manejos, conocimientos, todos desarrollados por múltiples culturas durante cientos y cientos de años. Eh, Es importante recalcar que tenemos una gran cantidad de patrimonio con este material, un poco ligado a un temor que tiene la gente, que es que la madera es un material no durable. Ejemplos hay muchos. Aquí, por ejemplo, tenemos el puente Kintai en Japón, el Ponte Vecchio en Italia, las Farkallenhaus alemanas, las casas vikingas, los galpones mismos de esquila que tenemos acá en el sur de Chile, las casas Karo Batak en Indonesia, los templos y pagodas típicos que tenemos en Japón y en China. También tenemos las iglesias noruegas, incluso, por ejemplo, Santuario de la Verdad en Tailandia, el cual sigue en construcción. Y, por ejemplo, nuestras clásicas iglesias de Chiloé. Todo esto es parte de un gran patrimonio que tenemos que tener en consideración que representa la cultura de madera. Sin embargo, todos estos proyectos fueron construidos con costumbres antiguas. Se ocupaban elementos de madera de grandes secciones, se ocupaba madera de árboles nativos y ancestrales de cientos o incluso miles de años, se ocupaba mucha madera dura. También las piezas de madera no hacían una gran distinción entre las partes del tronco, se ocupaba el duramen completamente y parte de la albura, generalmente la sección completa del tronco. También era una construcción increíblemente artesanal y muchas de estas obras que mostré que existentes en el presente han pasado por, naturalmente, como cualquier edificio antiguo, hartos trabajos de mantención, restauración, reparación y en algunos casos reconstrucción. Y bueno, cada proyecto
naturalmente, como venían de distintos países y distintas culturas, tienen sus propias soluciones. Por lo mismo, es muy difícil encontrar estandarización. Pocos países tenían algunas estandarizaciones dentro de sus propias comunidades, pero a nivel global, esto ya son prácticas que no son aplicables. Aquí, por ejemplo, se pueden ver imágenes de distintos trabajadores de la madera en aserraderos, constructores, leñadores. La clásica foto que hay arriba a la derecha de los leñadores en el Norteamérica talando secoyas de años y años de antigüedad, el árbol completo utilizado para hacer solo una pieza. Son ejemplos. Sin embargo, el presente es muy diferente. Han habido muchos aprendizajes de todo esto, avances tecnológicos por todos los frentes posibles de los puntos antes mencionados. Han optimizado los recursos y por sobre todo ahora hay una mirada sustentable al futuro. Entonces, ¿cómo han cambiado todas estas cosas? Primero, ahora nosotros ya no trabajamos con elementos de grandes dimensiones como una pieza sacada de un tronco completo, sino que trabajamos con soluciones constructivas ligeras que pueden ser una sumatoria de elementos ligeros o el trabajo a través de productos de ingeniería de estos elementos más ligeros. Ocupamos toda la madera de plantaciones forestales certificadas. Se prefiere el uso de maderas blandas, principalmente por temas de facilidad de impregnación o de facilidad de trabajo. También porque son mucho más fáciles de estandarizar, naturalmente de los árboles que provienen, que más explotan, por ejemplo en nuestro caso el pino radiata. Ahora principalmente ocupamos la albura, que es mucho más fácil de tratar que el duramen, sin embargo también se ocupan piezas de duramen. La construcción ahora busca obedecer a modelos más industrializados. Podemos incorporar variables de optimización a través de software, también incluyendo los sistemas de diseño paramétrico. Y bueno, todos nuestros diseños ahora tienen que ser pensados para ser durables, tanto en su operación a nivel de eficiencia energética y en su mantención durante este periodo operativo. Y bueno, todas estas soluciones tienen que ser validadas y estandarizadas con las normas que aplican en cada región. Eh, Todos estos edificios van a tener que cumplir con ciertos requisitos de resistencia a fuego, de aislamiento térmico, de aislamiento acústico. Las piezas tienen que ser manejadas por los distintos aserradores y productores de la misma forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto nos permite llegar a este modelo contemporáneo de construcción en madera. Aquí, por ejemplo, hay varios casos de edificios de distintos usos, tanto residenciales como uso mixto, edificios culturales, bibliotecas, residencias estudiantiles, hoteles, etcétera, desde los 4 pisos hacia arriba. Los primeros que están en el lado izquierdo muestran los modelos más ya adoptados por países como Estados Unidos, Australia, Canadá. Y el lado derecho muestra los 2 edificios altos que muestran como el modelo al que está yendo el ámbito internacional en el presente. Ahora, ¿por qué hablamos de madera? Bueno, el contexto internacional es el problema del calentamiento global y el impacto de la construcción. La construcción actualmente es responsable del 36% del uso de energía a nivel global y el 39% de las emisiones de CO2. Esto significa que al 2050 la construcción en sí si sigue estas mismas líneas, va a ser responsable de un 35-60% de las emisiones de carbono para ese año. Ahora, si miramos el caso chileno, no es muy diferente. En Chile, en la construcción se ocupa el 33% de la energía y se emite el 30% de las emisiones de CO2 a través de la construcción. Y bueno, ahí nuestra mirada, la carbono neutralidad, tenemos que apuntar a reducir lo máximo posible el efecto de la construcción en estos números. Ahora, ¿por qué madera? Profundizando aún más, ¿cómo sirve la madera para atender a estos problemas? Bueno, la madera se ha presentado en algunas presentaciones anteriores de los webinars, pero a modo de resumen, la madera es un material altamente resistente, tanto en términos estructurales como de resistencia a fuego. Es un material muy durable que a través de un buen diseño puede resistir cientos de años, como lo mostré con algunos casos patrimoniales al principio de la presentación. Es un material que va del lado con el término de la biofilia, que es la afinidad que tiene el ser humano por los materiales naturales y que permite mejorar, por ejemplo, el estado del ánimo, la productividad, el ánimo en el ambiente de trabajo, en los colegios. Puede ayudar a que pacientes en hospitales se mejoren con mayor tranquilidad y más rápido. Además, es un material altamente eficiente energéticamente. En los componentes de madera masiva, por ejemplo, la madera es aislante por sí sola, y lo cual le da una gran ventaja contra otros materiales. Y en los sistemas ligeros permite la instalación de elementos aislantes entre los elementos de madera.
Y por otro lado está que la madera tiene hartas propiedades que permiten su correcto desempeño acústico. Por eso es muy común verla utilizada en diseños para, por ejemplo, teatros y espacios similares. Ahora, en el contexto chileno, tenemos que tener muy en cuenta el tema de la productividad nacional. Si bien hay un desafío constructivo y la madera representa una oportunidad, tenemos que atender cuál es la fuerza laboral y su productividad que tenemos. Bueno, Chile actualmente maneja el empleo del 7 al 10% de la fuerza laboral en el sector construcción. Pero la productividad de países referentes de la OCDE, como son Australia, Austria, Bélgica, Finlandia, Alemania, Francia, Países Bajos, entre varios otros, tienen una producción de más del doble que la producción del trabajador chileno. En Chile se estima que un trabajador en obra puede producir entre 0,24 metros cuadrados por persona al día, mientras que estos miembros de la OCDE, referentes en nuestro caso, producen un 0,32 metros cuadrados por persona por día. Por lo mismo, los miembros de la OCDE generan hasta 3 veces más valor agregado que una persona en Chile. Y las claves para mejorar la productividad en nuestro país son desarrollar obras en menores plazos, reducir los costos de construcción, elevar la producción de bienes y servicios y prestar mayores servicios habitacionales a hogares. Y aquí es donde la madera toma otro rol, que es la oportunidad de la captura de los bosques para resolver el problema uno, que es las emisiones del sector construcción. Como todos sabemos, la madera crece y captura CO2 durante su crecimiento para poder ir construyendo su propia estructura, lo cual le hace una alternativa de una huella de carbono negativa. Es capaz de almacenar el carbono dentro de sí misma durante décadas. Además, es un recurso renovable que a través de la obtención en bosques con manejo sustentable certificado permite hacer un modelo que puede persistir en el tiempo de producción de materiales de construcción en las mismas superficies de trabajo de obtención del material. Además, es un producto de bajas emisiones durante sus procesos de procesamiento y transporte. Ahora, ¿por qué Chile tiene la oportunidad frente al mundo de la madera? Es porque Chile es uno de los 10 mayores exportadores de madera en el mundo. Eh, Chile representa el 2,1% de estas exportaciones y a nivel interno, en el Producto Interno Bruto, nuestras exportaciones representan el 9,1%. En cuanto a la madera que se ocupa para la construcción en Chile, el 99% de la madera industrial proviene de plantaciones de pino radiata, las cuales en un 70% se encuentran certificadas con manejo sustentable. Y además, la superficie de bosque nativo supera con creces al bosque de pino radiata, hasta cerca de 7 veces más. La construcción sustentable y certificada nos permite reducir considerablemente el potencial de contaminación por las emisiones de CO2. Los recursos usados ahí podemos ver, por ejemplo, la madera, el acero y el concreto, como en todos estos índices de energía primaria ocupada, emisiones, etcétera, la madera siempre se mantiene en los menores números. En cuanto a atender el segundo problema, que es el de la improductividad, la madera es un material muy fácil de trabajar, lo cual permite su uso en proyectos industrializados, además de ser un material muy ligero que también facilita el trabajo off-site en plantas de prefabricación e industrialización. Con esto podemos aspirar a reducir los costos gracias a la reducción de tiempo, entre un 5 y un 10%, por ejemplo, tiempos de ejecución, también podemos ver una reducción en el número de accidentes en las plantas, se requieren menos trabajos de reparación durante la construcción y una generación de residuos bastante menor. También la productividad mejora de forma considerable, hasta 5 a 10 veces más. Y bueno, con la captura de carbono ligada al antecedente de la producción forestal en Chile, las propiedades de la madera y la productividad, nosotros tenemos que aspirar a la construcción de edificios con madera para poder ir neteando nuestra huella de carbono y controlar nuestras emisiones a nivel nacional. Aquí aparece el concepto de los edificios como sumideros de carbono, que es que con la madera que produce una cierta superficie de bosque para construir un edificio, yo mantengo ese edificio, digamos, por ejemplo, entre 50, 60, 100 años, y durante todo ese periodo de existencia del edificio, ese mismo bosque que produjo la madera para ese edificio sigue produciendo más madera.
y de esta manera nosotros podemos empezar a contener carbono que capturaron los árboles del bosque dentro de la ciudad mientras el bosque vuelve a crecer. Esto aquí, por ejemplo, este gráfico representa cómo se comparan las emisiones de carbono a un edificio. Aquí, por ejemplo, podemos ver un edificio de concreto que tiene unas emisiones bastante altas. Aquí, en esta segunda curva, tenemos a los diseños de madera no industrializados. Y luego, acá abajo, tenemos a los diseños de madera industrializada, donde está claramente un cierto porcentaje de emisiones durante todo el proceso de la parte forestal del árbol y del aserrío, etcétera, la preparación para el árbol, para la captura durante el crecimiento, después durante el trabajo de la madera se empiezan a emitir emisiones nuevamente, pero seguimos sin superar el punto neutro. Y luego, naturalmente, van a influir las distancias de transporte de la madera para poder ver cuántas emisiones realmente tiene un proyecto, pero siempre van a seguir siendo bajo el nivel cero. Por eso llamamos que la madera tiene una huella de carbono negativa. Eh, y bueno, ¿cuál es el modelo contemporáneo y es a dónde se está aspirando con todas estas propiedades de la madera y la construcción de madera? Es la altura. Este es el mayor desafío. Ya en la actualidad ya están en el lado izquierdo, por ejemplo, los dos edificios más altos construidos. El primero es el Ascent en Wisconsin, el cual es el más alto con estructuras híbridas madera-hormigón, que tiene núcleos de hormigón armado. Y el segundo es el Mjøstarnet en Noruega, el cual es un edificio completamente de madera. Luego, al lado derecho, muestro los dos edificios más altos proyectados en el presente, que son el Atlassian Headquarters y el C6. Ambos edificios están en Australia y actualmente están en proceso de construcción. Luego, a nivel de tendencia internacional, tenemos múltiples casos. Aquí, por ejemplo, los invito a nuestra plataforma Diseña Madera, a nuestra sección de mapas internacionales, donde podrán ver más de 200 casos de madera a nivel internacional e ir observando estadísticas sobre los mismos. Ahora, algunas tendencias que hemos ya detectado de estos proyectos catastrados. Primero, por continente, en el presente, el continente que más edificios construye de madera es Europa, seguido en un segundo lugar por la parte de Norteamérica y por último por Oceanía. El número de pisos de edificios a nivel mundial, en su gran mayoría, van entre los 5 y los 8 pisos. Ahí tenemos nuestro gran nicho, donde tenemos más del 60% de los edificios construidos en sistemas de madera en mediana altura. Los usos de los edificios se concentran principalmente en residencial y comercial, en un menor grado de edificios cívico-público, y se está apuntando a generar hartos proyectos de modelos más mixtos. Aquí, por ejemplo, está el mapa de Diseña Madera, donde pueden ver la concentración de puntos en los distintos países con cada uno representando un proyecto. Proyectos representativos de las tendencias anteriores que les mostraba son proyectos de entre 5 y 8 pisos, todos de madera, que atienden a estos modelos de tipo residencial o de oficinas de uso mixto. Ahora, ¿cuál es la mirada a nivel nacional? Si bien el mundo busca la altura, Chile está recién dando sus primeros pasos. Entonces, con nuestro elemento de mapa de diseño madera sobre proyectos nacionales, tenemos catastrados hasta el momento 200 proyectos que no incluyen viviendas unifamiliares, que tienen sus sistemas estructurales principalmente en madera. Los proyectos se distribuyen de esta forma en el país. Este es el mismo mapa que podrán encontrar en la plataforma. Y de los proyectos actualmente catastrados, porque existen muchos más todavía, la mayoría de los proyectos de madera se están concentrando en la región metropolitana, seguida en un segundo lugar por la región de la Araucanía. Los tipos principales de los edificios en su uso son generalmente comerciales, interesantemente seguidos por edificios educacionales y deportivos. Ahí más adelante les voy a mostrar un par de imágenes de edificios que son bien representativos de por qué se puso esta tendencia. En cuanto a la cantidad, aquí en la plataforma también mostramos los proyectos por año, como en Chile la tendencia es al crecimiento y que tuvo una detención durante el periodo de pandemia, pero que ya está empezando a remontar.
Algunos proyectos que estoy mostrando acá para representar estas tendencias en Chile son, por ejemplo, desde centros de eventos, gimnasios, hay viñas, por ejemplo, también hay harta viña con estructuras de madera, colegios, mercados, edificios residenciales para vivienda colectiva, condominios de madera. Y aquí, por ejemplo, el último que mostramos es un proyecto que está en desarrollo, que es el edificio Burgos Net Zero, que busca ser uno de los primeros edificios de completamente carbono neutral de Chile, construido principalmente en madera. Luego también, acá en Chile hay que tener una mirada a cuáles son los próximos pasos. Bueno, ya en Chile hay dos proyectos en desarrollo, que son el edificio Tamango y el edificio Santa Rosa. El edificio Tamango busca ser de 12 pisos y va a estar en Coyhaique. El edificio Santa Rosa va a ser un edificio que se estima entre 7 y 9 pisos, el cual va a estar ubicado en el centro de Santiago. Entonces, este es el modelo al cual Chile busca encontrar en mirada de lo que se está haciendo a nivel internacional. Y todo esto trae varios desafíos por sí mismo, porque Chile es un país altamente sísmico. Los sistemas son nuevos, las plantas productoras de madera masiva, especialmente CLT, son relativamente nuevas en el país. Entonces, estamos empezando a dar los primeros pasos y un buen ejemplo es, por ejemplo, el stand de la Semana de la Madera de Cincinnati, que representaba una sección de un edificio de madera de 15 pisos. Ahora podemos hablar en cuanto a lo que es la vida útil y durabilidad nuevamente, porque al principio de la presentación yo mostré mucho patrimonio. Y bueno, ahí es interesante ver que el patrimonio siempre está relacionado con iglesias, residencias de menor escala, quizás puentes, galpones, nada de grandes dimensiones, como es lo que hablamos de un edificio de mediana altura y gran altura. Entonces, como primer dato, quiero presentar acá esta investigación de Jennifer O'Connor, en la cual se hizo un catastro de edificios demolidos en Minneapolis entre los años 2000 y 2013. No es una investigación de lo más reciente, sin embargo, arroja unos datos súper interesantes, porque de los 227 edificios catastrados, se detectó que no hay una correlación directa entre los motivos de la demolición de los edificios y el material que compone la estructura del edificio. Por ejemplo, la mayoría de los casos que tenían más de 75 años que fueron demolidos eran de madera. La mayoría, es decir, si hubo edificios de hormigón o de acero demolidos, también de albañilería, de más de 75 años, fueron menos que los de madera entre todos estos materiales. Además, la gran mayoría de los proyectos demolidos entre 51 y 75 años fueron en 63% de madera. Y solo un tercio de los proyectos de hormigón superó los 50 años. Luego, se detectó que entre los 26 y 50 años no habían tendencias significativas. Sin embargo, entre los 0 y los 25, el 80% de los casos demolidos eran de acero. Esto es súper interesante porque, como comentaba, no hay una correlación estructura-demolición. Los motivos de demolición son muy diversos y van desde, por ejemplo, edificios que los costos de mantención eran tan caros que era mejor demoler el edificio y construir uno nuevo, por ejemplo, o que hubo cambios de uso de suelo y que se estimó mejor hacer otro edificio, o edificios que repreparar sus equipos, por ejemplo, digamos, sistemas de climatización, era increíblemente caro, también, nuevamente, se prefería hacer un edificio nuevo. Solo el 7% de los edificios demolidos fueron por efectos de fuego, el 34% fueron demolidos por temas de desarrollo inmobiliario y un 22% de los edificios fueron demolidos porque ya no cumplían con las expectativas de su uso. De todos los edificios demolidos de madera, solo uno fue demolido por condiciones de deterioro. Entonces, cuando nosotros miramos a futuro y queremos traer este tipo de modelo de edificio a Chile, como el clásico Wood Innovation Center de Michael Green, tenemos estas grandes estructuras de más de 5 pisos, con nuestras plantas de poste y viga de madera, con losas de CLT, por ejemplo, las cuales generan estos ambientes súper abiertos, muy afines por los temas que mencionaba antes de biofilia, cumplen con todas las normativas de sus localidades. Y claro, uno se pregunta, si yo les hablé de demoliciones, seguimos sin saber mucho de la durabilidad de estos edificios porque estos son edificios muy modernos. Este caso, por ejemplo, es del 2014, tiene recién 10 años. Entonces, ¿cómo podemos entender esta durabilidad en el tiempo?
Y aquí es donde traigo a la mesa unos casos súper interesantes, que son estos tres edificios de madera que tienen más de 100 años. Estos tres edificios son uno en Estados Unidos, uno en Canadá y uno en Australia, y fueron construidos como edificios de bodegas con estructuras híbridas de poste, viga, losa de madera y fachadas de albañilería. El primero es el Butler Square de 1906, construido en Minneapolis, que tiene 9 pisos. El segundo es The Landing en Vancouver, de 7 pisos. Y el último es Perry House en Brisbane, de 8 pisos. Estos edificios, naturalmente, en estos transcursos de más de 100 años, han pasado por remodelaciones, incluso casos de refaccionamiento para habilitarlos en cuanto a la normativa actual. Entonces, todos estos edificios están modernizados. Y, como comentaba, nuevamente, me gusta hacer el énfasis, que son de más de 100 años. Aquí tenemos una imagen nuevamente de cada uno de los interiores. Los primeros dos, Butler Square y The Landing, son muy similares a lo que mostraba en el Wood Innovation Center. Son estos edificios de poste viga con losas, donde las remodelaciones lo único que hicieron fue, por ejemplo, botar tabiquería o en algunos casos eliminar algunas losas para aumentar la apertura, las dobles alturas o incluso la generación de atrios en estos edificios. Estos están acondicionados para cumplir con las normativas de resistencia a fuego de sus países. Y, por ejemplo, el tercer caso, que es Perry House, el de Australia, en este caso también se actualizaron el edificio para la normativa y también para su protección a fuego adicional se revistieron todos los elementos de madera con placas de yeso cartón. Sin embargo, estos edificios que nos han demostrado la durabilidad de un edificio de madera con buen diseño, con su cuidado, su mantención, obedecían, como comentaba, a métodos antiguos. La madera era obtenida de bosques que en épocas que la certificación no existía, se talaban árboles de todas las especies, de distintas edades, no había estandarización, pero no dejan de ser ejemplos bastante buenos para mostrar que un edificio de madera del modelo de más de 5 pisos, en poste viga, losa, de madera, puede resistir cientos de años. Por último, los invito a visitar la plataforma de Diseña Madera. En esta plataforma pueden encontrar distintos tipos de información sobre construcción en madera, desde temas de industrialización, hermeticidad, soluciones constructivas, diseño, cálculo estructural, incluso los mismos mapas que ya he mencionado una y otra vez, donde podrán empezar a observar algunas de estas tendencias y los cuales nosotros buscamos seguir mejorando en el tiempo. Eso es todo. Adelante, Tania. Muchísimas gracias por esta presentación, Diego. De verdad ha sido fascinante ver cómo la vida útil del material se extiende de una manera en que demuestra que muchos de los mitos que existen hoy sobre la madera en realidad no se condicen con las pruebas empíricas, no se condicen con lo que muestran estos casos de ejemplo, lo que le da mucho más valor y mucho más interés a no solamente a las tendencias de este aumento en la construcción de madera, sino que también a esta tendencia de regresar a la madera como material. Les recuerdo a todos quienes nos están acompañando el día de hoy que este webinar lo subiremos los últimos días de este mes a nuestra página web www.senamat.cl en la sección de enlaces. También ahí podrán acceder a las sesiones anteriores de la campaña y a la totalidad de los productos de cada una de estas. Ahora me gustaría leerte algunas preguntas, Diego, que nos han llegado del público. En primer lugar, nos consultan que de estas tendencias que tú presentaste en la exposición, ¿hay alguna que se acerque o se adapte mejor a la realidad chilena, dado lo que tú mismo dijiste? Estamos hablando de un país sísmico, de un país con ciertas capacidades productivas, muy altas claramente, pero ¿hay alguno de estos que tú crees que se podría implementar de mejor manera en el país? Bueno, dentro de nuestras metas a nivel de Stenamap, buscamos construir el primer edificio de 15 pisos de Chile. Ya vemos, por ejemplo, que está en desarrollo el edificio Tamango, en Coyhaique, de 12 pisos. Estos no son modelos lejanos a nuestra realidad. Sin embargo, necesitamos empezar a estudiar, o sea, ya estamos estudiando en verdad todos estos problemas y queremos seguir mejorando. Los modelos a los que nosotros aspiramos son más parecidos a que, en vez del edificio Mjøstarnet en Noruega, que es full madera, aspirar a casos como el Ascent, que tiene núcleos de hormigón. Cosa que nosotros ocupemos los núcleos de hormigón para ayudar a apoyar al edificio en todos los temas sísmicos principalmente,
y que la madera ayude en cierta forma a también aportar a la estructura debido a su ligereza y también a netear la huella de carbono del edificio. Entonces, nuestro modelo debe apuntar a los edificios híbridos en Chile. Sin embargo, cabe destacar que varios de los casos que tenemos levantados en nuestro mapa están en zonas del Cinturón de Fuego del Pacífico, como son, por ejemplo, los casos de Vancouver y otros en Canadá, edificios de distintas alturas que están en zonas sísmicas. También varios en la costa oeste de Estados Unidos. Muy interesante ese refuerzo sobre el cinturón de fuego, dado que justamente nos muestra ejemplos tangibles que ya han pasado por diversos eventos de tipo geológico, tectónico, y han, por así decirlo, continuado estando aquí, demostrando en el fondo esas cualidades. La segunda pregunta que tengo, la última pregunta que tengo, es sobre tu visión como experto en cuanto a qué nivel de preparación, qué términos de preparación de capacidades tiene Chile actualmente para embarcarse en este tipo de construcción. ¿Qué elementos tú ves que falten y qué acciones se están tomando, por ejemplo, desde el centro? Bueno, en primer lugar, algo que tiene Chile es la cultura de madera. En Chile, como mostraba, hay casos de patrimonio en Chile de construcción en madera antiquísimos, como son las iglesias de Chiloé, los galpones en el sur, por ejemplo, el conjunto Sewell acá en la región metropolitana, eh, las construcciones de vivienda en Valparaíso, que hay de 3 pisos, por ejemplo. O sea, hay muchos casos de madera en Chile y Chile siempre ha tenido ese cariño por el material, especialmente también de la mano porque somos un país forestal y que en el sur es uno de los materiales con los que principalmente se construía. Y esto es algo que evidenciamos harto con el proyecto de investigación del Mapa Nacional, en el cual detectamos que hay decenas y decenas y decenas de proyectos de madera que no son casas. Porque nosotros en todas las redes de difusión de arquitectura, de construcción, etcétera, es muy común ver viviendas de madera de alto estándar, pero no es común ver otro tipo de edificios. Hay mucho colegio, mucha obra de infraestructura, por ejemplo, hay estructuras en aeropuertos, en hospitales, piscinas, canchas, también mucho colegio. La cultura está y la intención está también. También los productores forestales y también las empresas productoras de madera e ingeniería están dando pasos agigantados. Los últimos 5 años han aparecido varias empresas industrializadoras en el país. Ya tenemos nuestras primeras plantas de CLT. Siempre hemos tenido cultura de madera laminada desde que se creó el material. Nosotros estamos muy bien parados para afrontar este desafío y por eso nuestros centros Senamag y los distintos mundos académicos del país y las oficinas de ingeniería están metidas en este desafío de llegar a la gran altura. Y lo podemos lograr, como señalaba, a través de edificios híbridos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy, Diego. Es un gusto poder contar y presentarle esta información tan interesante a nuestro público. Y agradecemos a todo este público justamente por acompañarnos en esta octava sesión de Enlaces, el valor de transferir. Les recuerdo que al estar inscritos, cada viernes durante los 10 meses de la campaña recibirán un nuevo producto relacionado con el tema, que en este caso son las tendencias de la construcción con madera vista desde esta perspectiva del diseño arquitectónico. También los dejo invitados desde ya al 9º mes de Enlaces, donde continuaremos hablando sobre construcción de madera, ahora desde la perspectiva de la construcción estructural y el diseño estructural con madera. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por acompañarnos en esta sesión. Nos vemos en un próximo webinar y que tengan un excelente fin de semana.